vamos a estudiar antes de entrar a la vida resucitada que Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, al contexto de lo que era la iglesia en Colosas. Y nos damos cuenta aquí en este mapa que estamos viendo, que en los viajes de Pablo, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, Pablo entra directamente a Colosas, sino que Colosas es una congregación fundada por un señor llamado Epafras, y que Epafras era de Colosas, él estaba ahí en Colosas, y cuando Pablo estuvo más o menos unos 2 años, 2 a 3 años estuvo en Éfeso, pues se convirtió Epafras y volvió a Colosas y fundó esta iglesia. Y Éfeso era una ciudad muy importante del Imperio Romano, y nosotros sabemos la historia de Éfeso. ¿Se acuerdan de la historia de Éfeso? Era una iglesia que estaba en medio de una situación muy especial porque en Éfeso había un templo muy importante de una diosa que era adorada en toda esa región que hoy es Turquía, pero en ese tiempo Asia Menor. Y esta diosa era muy famosa y había un templo muy, muy grande allí en Éfeso. Y pues claro, Colosas quedaba muy cerca, entonces ellos también recibían la influencia de las prácticas, de las ideas, de los comportamientos, de la gente que venía, de las ideas que salían de Éfeso. Y en Éfeso, pues claro, era el centro de la hechicería, de prácticas mágicas, de una cantidad de supersticiones, de la creencia de que los astros tenían poder sobre las personas. Estaba allí, como les digo, el gran templo de Diana, llamada también Artemisa. Entonces había mucha gente que practicaba la magia, el exorcismo, los encantamientos, los conjuros, los amuletos. Parecía la Bogotá de ese tiempo, porque hoy le parece uno increíble, pero mucha gente practica estas cosas, creen en amuletos, en conjuros, creen en adivinos, hay mucha superstición, la gente todavía cree en el poder de la influencia de los astros hoy, más de 2000 años después. Entonces, por eso les digo, los problemas de Colosas son muy de lo que hoy todavía es el problema de la humanidad, que la gente dice que es religiosa, pero al mismo tiempo creen en que si llevan los huesos de un muerto pueden hacer cosas, y van a los cementerios a buscar tierra, y es más común de lo que nos imaginamos todas estas prácticas. Así que Colosas recibe la influencia de esta manera de pensar de Éfeso, y la gente tiene una cantidad de problemas que vamos a ver aquí en mi Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional. Quiero leerles lo que dice el comentario de introducción a la iglesia en Colosas. Varios siglos antes de la época de Pablo, Colosas había sido una importante ciudad de Asia Menor, hoy Turquía. Estaba situada junto al río Lico, en la gran ruta comercial que iba desde Éfeso, en el mar Egeo, al oeste, hasta el río Éufrates al este. Ya en el siglo I antes de Cristo, había quedado reducida a un mercado de segunda categoría, superada mucho tiempo atrás en poder e importancia por las poblaciones vecinas como Laodicea y Herápolis. No obstante, lo que le dio a Colosas importancia en el Nuevo Testamento fue que durante los 3 años que Pablo estuvo ministrando en Éfeso, uno de sus convertidos, de nombre Epafras, había llevado el evangelio a esa ciudad. La nueva iglesia que surgió como resultado de esa evangelización se transformó en el blanco de unos ataques heréticos que llevaron a Epafras a visitar a Pablo en Roma y al apóstol a escribir la epístola a los colosenses. Tal vez como resultado de los esfuerzos de Epafras o de otros convertidos por Pablo,
También se habían establecido iglesias en la Odisea y Herápolis. Algunas de ellas funcionaban en hogares. Lo más probable es que todas ellas estuvieran formadas principalmente por gentiles, pero también nos vamos a dar cuenta que habían influencias de los judíos que querían ellos hacer que los nuevos creyentes obedecieran en la circuncisión y guardaran días y guardaran ritos y guardaran prácticas judías. Entonces, ¿cuáles son los problemas que hay en Colosas? Vamos a verlos. Dice aquí mi Biblia de estudio. Pablo nunca describe de manera explícita las falsas enseñanzas a las que se opone en su epístola a los colosenses. La naturaleza de esta herejía se deduce de lo que declara contra los falsos maestros. Si analizamos su refutación, vemos que tenía una naturaleza variada. Entre los diversos elementos de esas enseñanzas se encontraban los siguientes. Primero, ritualismo. Así que habían personas allí en Colosas que querían entrar a la iglesia con ideas rituales y prácticas que ellos creían que eran más importantes que todo lo demás. Y tenían que ver con reglas estrictas sobre tipos de alimentos y bebidas y días religiosos para guardar. Entonces vemos eso, ahí hay un problema allí en la iglesia que se está metiendo de personas que creen que hay que guardar ciertas comidas, hay que guardar ciertos alimentos, hay que guardar ciertos días, y más adelante vamos a ver que también creían en que se tenían que circuncidar, muy posiblemente entonces influencia judía, igual que hoy. No es nada nuevo. Por eso es importante Colosas, porque este problema está hasta nuestros días. En nuestros días hay personas todavía muy fuerte esta tendencia de que quieren enseñar que el sábado, que las fiestas, que días santos, que comidas, que bebidas, que no el café, que esto, que aquello, y que son normas que hay que seguir. Segundo punto, problema que había allí, el ascetismo. Ascetismo era una tendencia, una manera de pensar de que había que tratar muy duro al cuerpo. Entonces, que no tomes, que no pruebes, que no toques, y se trataba durísimo al cuerpo, lo cual es como la idea de que subir a Monserrate de rodillas, que, bueno, hacer una cantidad de cosas que también hoy puede haber. Adoración de los ángeles. Y esto está respaldado por escrituras en el capítulo 2, versículo 18. Había gente que pensaba que los ángeles era todo una filosofía, una práctica igual que hoy. Hoy se habla mucho del tema de los ángeles y la gente cree que hay que seguir a los ángeles y los aromas y las velas y una cantidad de cosas que tienen que ver con ángeles. Y había una actitud de menosprecio, dice aquí mi Biblia de estudio, hacia la importancia de Cristo Jesús. No se entendía naturalmente, no se entendía con plenitud quién era Cristo. Y por lo tanto, pues pensaban que todos esos ritos que ellos guardaban eran más importantes que Cristo. Luego había otros que tenían conocimientos esotéricos, conocimientos de secretos, de prácticas secretas y ocultas que eran muy poderosas y que habían algunos que las conocían. Los gnósticos se jactaban de tener ese tipo de conocimiento profundo que nadie más sabía sino ellos, y la insistencia de Pablo sobre Cristo alude a esa actitud de algunos en la iglesia. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que no me vengan con otros cuentos. Lo que Pablo está explicando, Cristo es el centro de toda sabiduría. Pero habían algunos que decían saber más cosas profundas, igual que hoy. Y finalmente, algunos, influidos por los pensadores de aquellos días, tenían confianza en la sabiduría y en las tradiciones de los hombres. Así que ese es el tema que hay en Colosenses, esas son las cosas que hay en Colosenses. Y ahora sí, vamos a ir a la vida resucitada, porque Pablo
no, como dice este comentario, no va directamente a atacar los problemas porque son tantos y tan diversos que hubiera tomado muchos libros explicar cada uno de estos temas. Él más bien se centra en Jesucristo, en quién es Jesucristo y en la vida de los cristianos, cómo debe ser la vida del cristiano. Él muestra el billete verdadero y cada uno mirará cuáles son los billetes falsos. Y me gusta la manera de Pablo porque él no se pone a contestar cada cosa, cada angustia, cada problema, cada idea, cada secreto, cada rito. No, él entra directamente a decir quién es Jesús y cómo debe vivir el cristiano. Entonces, vayamos otra vez a Colosenses, capítulo 3, donde dice, ya que han resucitado con Cristo. Entonces Pablo les dice, mire, lo primero, ustedes no se pongan a pensar en otra cosa y a creer por allá teorías raras. Ustedes crean en el hecho de que en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Es lo primero. Lo primero, Pablo va y le dice a los cristianos, a todos ellos, crean que en Cristo ustedes han sido resucitados, son una nueva creación. Es una nueva manera de ver las cosas. Ya no es a través de ritos, ya no es a través de circuncisión, ya no es a través de días, ya no es a través de conocimiento secreto, ya no es a través de revelaciones rarísimas, no, es a través de Cristo en quien nosotros ahora vivimos y nos movemos. Les dice Pablo, busquen por lo tanto las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y entonces Pablo ya no les dice o no ataca todas estas ideas que hay de buscar sabiduría en tantos lugares, sino que Pablo les dice, mire, la verdadera sabiduría está en Él, búsquenlo a Él. Él está en el trono, Él está por encima de todos los dioses del mundo. Ningún dios es Dios realmente. Jesucristo está a la derecha de Dios. Él es Dios, búsquenlo a Él. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces Pablo les dice, miren, ustedes tienen que morir a todas estas ideas, todas estas tendencias, todas estas influencias, toda esta manera de pensar mágica de Éfeso y de las diosas y los dioses y las prácticas del mundo, a las supersticiones, a la magia, al exorcismo, a encantamientos, conjuros, amuletos, poder de los astros, a todo eso tienen que morir. Mueran a todo eso y centren su vida en Cristo porque en Él están ustedes ahora. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, Pablo da ese primer punto bien claro. Cristo está por encima de toda práctica, idea, convicción religiosa, rito. Por encima de todo eso está ahora Cristo. Y luego dice, bueno, por lo tanto, ya que Cristo es superior y en Él está nuestra vida, entonces ahora miren cómo deben vivir. Y entonces aquí yo quiero que ustedes piensen en lo que Pablo no dice también. Porque aquí Pablo, si hubiera querido, hubiera dicho muchas cosas que el cristiano debiera obedecer y que a veces le quieren a uno enseñar y le quieren a uno obligar. Pablo aquí no va a hablar de días, Pablo aquí no va a hablar de alimentos, ni de comidas, ni el evangelio no es eso. Pablo nos va a decir cómo es que de verdad vive un cristiano. Y lo va a decir de manera tan sencilla que aquí es importante por eso decirles que no, dice Pablo. Aquí no maldice a nadie, que no dé. El diezmo es un principio de riqueza, yo sé. El diezmo es una bendición, pero no tiene
poder de salvación, ni es una cosa que Dios nos va a quitar su salvación porque alguno no puede dar el 10% exacto, como en algunas hermanos dicen que lo hacen sentir culpable a los hermanos. No, el diezmo es una bendición que podemos tomarla, pero es una bendición en libertad, en una convicción personal que es un principio económico de bendición. Pero Pablo no habla de eso aquí tampoco, o sea, no es parte obligatoria de la vida del cristiano. Aquí tampoco Pablo habla de, yo no sé, grandes secretos o cosas raras que tenemos que hacer, de subir, ir a, no sé, tantas cosas que a veces nos quieren poner cargas a los cristianos. Miren cuál es la vida cristiana que Pablo muestra acá. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que Pablo dice. Como estamos en Cristo, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y comienza con la inmoralidad sexual, que era el problema de todo ese mundo, el problema de Corinto, el problema de muchas personas, porque allá con esta diosa, eso era como lo normal, la inmoralidad sexual, todo ese comportamiento absolutamente inadecuado en la parte moral. Pablo dice, ya no más eso. Eso sí es la vida cristiana. La vida cristiana no es saber muchas cosas. La vida cristiana no es saberse y secretos raros. No, la vida cristiana es abandone su inmoralidad sexual. Póngale a eso orden. Y Pablo más adelante va a hablar de la vida de familia. Y luego dice, abandonen la inmoralidad sexual, la impureza. ¿Por qué la impureza? Porque había una cantidad de prácticas rarísimas y cosas e ideas. Esa Artemisa era la diosa del amor, de la fecundidad, de todas esas cosas que la gente piensa que son importantísimas, que todos pensamos que es importante, pero que la volvieron como una idolatría total a esas cosas y esas prácticas. La gente andaba inmoralmente. Y Pablo dice, nada más de impurezas de esa clase. Y yo me imagino que aquí se puede introducir ese tema de comprar o de atraer con hierbas y con aguas al ser querido y hacer magia para todo ese tipo de cosas que hoy vemos todavía en nuestra sociedad. Entonces dicen, apártense de toda esa impureza, de toda baja pasión, de los malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Todas esas cosas que todavía hoy son parte de nuestra vida, del mundo moderno, todavía son parte en el mundo moderno. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Y mire entonces, ¿por qué cosas viene el castigo de Dios? Por esas cosas. No es por otras. No es porque no guardamos días o porque no guardamos no sé qué o porque no guardamos no sé cuándo. No. Aquí Pablo deja bien claro que la nueva vida es una vida ordenada en ese tema de la inmoralidad sexual, de la impureza, de las bajas pasiones, de los malos deseos, todo lo que es nuestro mundo hoy, ¿no? La locura de tanta locura. Y que por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Así que Pablo dice, sí, yo sé, ustedes estuvieron ahí, pero no, ya no más, ya no más. Pero ahora abandonen también todo esto. Y ahí sí que nos da duro a todos, porque son las condiciones básicas de la naturaleza humana. ¿Cuál? El enojo, pero es un enojo no que todo el mundo se puede enojar, pero es un enojo aquí violento, es una vaina fea, es una cosa que no está bien. La ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y entonces nos dice
que tenemos que tener dominio sobre cosas que esta gente que hablaba de ritos y cosas no hablaban. Ellos creían que la religiosidad era comer unas cosas, no comer otras, guardar unos días, bueno, hacer meditación trascendental, me imagino una cantidad de cosas y de prácticas, pero Pablo dice, no, eso no es. Tiene que ver es con comportamientos santos, que tiene que ver con una nueva mentalidad, es la mente de Cristo. Esa es la vida cristiana. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso. Entonces, en ese tiempo había igual que hoy, en estos días que hemos oído esta noticia de la condena a esta persona que mató a una persona negra en Estados Unidos y que todo Estados Unidos, los negros están celebrando en estos días la condena de este policía, es porque, no sé, esta lucha de clases, esta lucha de razas, esta lucha de dónde viene usted, de si es latino, o si es negro, o si es afro, si es... Y tenemos estas divisiones. Pablo dice, no, esto ya no más. Entre los cristianos no hay estas divisiones. Entre los cristianos no hay ni griego ni judío. Ya no más. Esas divisiones, esas separaciones, ya no es por raza el evangelio, ya la salvación no es porque usted es judío, no, ya no, los judíos no tienen ninguna ventaja, ninguna ventaja. Ellos tienen que creer en Cristo igual que nosotros. A veces también nosotros tenemos la mentalidad de que los judíos sí pueden guardar esto y pueden guardar aquello porque son judíos. No, el evangelio es uno solo. Los judíos también tienen que entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Y ya no hay diferencia. Entonces, que porque, bueno, en este tiempo todavía hay racismos y hay peleas y hay que humillaciones y cosas por de dónde vienes tú, quién es tu papá, en qué universidad estudiaste, todo ese tipo de cosas. Pablo dice, ya no más, ese tipo de divisiones no, ya no más. Y eso perdura todavía en nuestros días, ¿o no? Nosotros se nos pegan esas cosas todavía, pero Pablo dice, ya no más esa mentalidad. Los judíos eran muy exclusivistas, lo han sido, y hacían a un lado a la gente que no era como ellos y siempre estaban imponiendo sus ideas. Pablo dice, no, ya no más, ya no es por raza, es por gracia. Ya no hay ni si incircunciso ni circunciso, es decir, ya esa no es una medida, ya no más. Ya Pablo dice, no, ya la circuncisión ya pasó, eso ya no existe más. Para la salvación no tiene ya importancia, porque Cristo es nuestra circuncisión. Ya no hay ni culto ni inculto. Culto es que personas que se sentían más inteligentes, en ese tiempo pues estaban los bárbaros, estaban los que... había personas que eran tratadas como prácticamente como animales, los esclavos, la gente los maltrataba y todo lo más, y Pablo dice, no, ya no más, ya no hay esclavos, no hay libres, todos somos iguales. Y Pablo da normas de cómo se deben tratar los esclavos, y habían señores cristianos que tenían esclavos y Pablo les dice, ustedes los tratan bien. Él no estuvo haciendo una revolución en que los esclavos pudieran matar a sus señores, ni mucho menos. Estas ideas que hoy todavía tenemos de rebelarnos contra el Estado y tirar piedra y salir a protestar y todo lo demás. Hay derechos que podemos usar ciertamente, pero con mucho cuidado, porque Pablo nunca estuvo en esta revolución de, de, de decirle a los esclavos que cogieran a piedra a sus señores, ni mucho menos, sino que había que tratarse bien, tratar bien a los esclavos y los esclavos tratar bien a, a sus señores. Es una actitud cristiana que todavía estamos luchando con ella, sino que Cristo es todo y está en todos. Esa es la vida cristiana a la que Dios nos está llamando. Esa es la vida resucitada. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad,
y paciencia. Y eso es un reto, ser amables, ser decentes, ser respetuosos de las personas, no importa quién sea, no importa la persona más sencilla, incluso con el habitante de la calle, cómo otros los tratamos, porque a veces uno tiene la actitud como de ser duro con ellos. Si te piden la monedita, dale la moneda y listo, y ya. Entonces Dios nos dice, miren, es otra mentalidad, somos seres que no somos de acá. En un sentido, dice, revístanse de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué les parece? ¿Nos la está poniendo difícil el Señor Jesucristo? Muy difícil, porque los más grandes problemas que hay en las parejas, en los matrimonios, en los hogares, en toda parte, es porque no tenemos el amor de Cristo. Somos duros, somos fuertes, somos manipuladores, somos patanes a veces y Cristo dice no. A ver, la vida resucitada es tener la actitud de Cristo. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Imagínense, en estos días, en estos tiempos, con tanto agite, con tanta preocupación, con tantas angustias, Dios nos dice que necesitamos tener la paz de Cristo. La paz que Él tuvo en medio de toda esta situación de su vida, que Él vino a morir y que Él estaba caminando hacia la cruz todo el tiempo, todo su ministerio estuvo caminando hacia la cruz y tuvo la paz para hacerlo. Y nos dice, ustedes igual tengan la paz de Cristo. Y muchas cosas que nos preocupan y muchas rabias y muchas luchas y todo lo demás es porque nosotros queremos alcanzar cosas en este mundo, porque la persona con la que vivimos no nos da la medida y porque quisiéramos cambiarlo, porque es que mire la esposa de tal como es de linda, de querida, de inteligente, en cambio mi esposa es, uy, no sé qué, y entonces estamos siempre maltratándonos, comparándonos y no hay paz. No nos amamos como somos, no nos aceptamos como somos y por eso dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Imagínense, en medio de toda esta circunstancia, tenemos que dar gracias, gracias, gracias Señor, gracias, gracias. Pase lo que pase, ahora no lo vamos a comprender, ¿no? Y pues yo personalmente oro por mis hijos, si algo pasa digo, Señor, ¿cómo voy a dar gracias en medio de pruebas y dificultades? Pero Dios nos dice, sean agradecidos, cualquiera que sea la circunstancia. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. ¿Cuál es la vida del cristiano? La vida resucitada. Que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. Así que necesitamos estar inundando nuestra mente con la palabra de Cristo, sus dichos, sus ejemplos, sus parábolas, lo que Él enseñó, lo que Él nos dejó, su legado. Ahí están las escrituras y eso es lo que Pablo dice, esa es la vida resucitada.